de cómo se hizo la represión, efectivamente. Aquí se habla por una parte de cómo era el aparato en general, se habla de la justicia militar, de los consejos de guerra, y se habla de una cosa muy importante metida en este contexto que, por otra parte, a veces queda un poco colgando sin aclararse de todo. Y es el tema, observen esto, de que las víctimas del franquismo se miden en centenares de miles. Pero resulta, claro está, que la mayor parte de esas víctimas no son los ajusticiados con condena a muerte, sino que el régimen tuvo todavía más insistencia en la condena a muerte, que se hizo rápidamente. Los más peligrosos de los enemigos se la eliminó sumariamente al principio, luego haré comentarios. Y, sin embargo, la mayor parte de las víctimas son las que sufrieron el sistema penitenciario. Es decir, la prisión, he hablado de la policía, pero no he hablado de la prisión, que es el siguiente caso. La prisión fue un elemento esencial también de el proceso de represión, el proceso de contención y el proceso de, como dice Vista alguna vez, de terror psicológico, que pesa sobre la población gobernada, porque la amenaza de la cárcel no es una simple amenaza, sino un hecho. Por eso, y meto aquí otra cosa que a lo mejor luego da debate, nosotros creemos que pese a todo esto, lo creemos en general los autores del libro y algunos más, no es conveniente, no parece prudente llamar genocidio al proceso de exterminio de parte de la población que defendió la República por los sublevados. Porque ese genocidio no se materializa con la muerte directa de todos los desafectos, sino que la mayor parte de ellos van a la prisión a ser reeducados, en lo cual juega un papel fundamental de nuevo la teología cristiana. Por eso el artículo que habla aquí de las prisiones se llama justamente teología penitenciaria. Bien, la tercera parte por fin habla de algunos procesos concretos, habla del trabajo en los campos de concentración, que trata Minta, habla de cómo las conmutaciones de penas fueron un instrumento del franquismo para lograr eso que los politólogos dicen, una mayor adhesión de la población. Luego se habla aquí de una cosa muy novedosa, ya conocida, pero que hay un artículo muy bueno sobre ello, sobre la represión cultural, los libros, los intelectuales, las manifestaciones públicas de cualquier tipo, la libertad de imprenta. La represión cultural fue otro de los elementos fundamentales del régimen. Es decir, el exilio y lo que el exilio produjo muestra muy bien la terrible miseria en que cayó la cultura franquista a causa de la represión de todo lo que no coincidía con la propia idea de los que ahora eran los vencedores y los vencedores. Y por último se habla de cómo el franquismo, aquello que la República había hecho, que no había sido mucho en materia de reforma agraria, el franquismo procuró eliminarlo a las primeras de cambio. Entonces, esto nos da inmediatamente a favor de quién estaba la dictadura. Y una de las claves de este favor eran los viejos terratenientes que recuperaron normalmente sus tierras. Bueno, no les cuento más, yo creo que me he extendido un poquito. Simplemente quiero terminar con una expresión que nos deja ya las cosas claras también. En el mes de agosto de 1936, es decir, cuando hacía algo más de un mes que se había producido la sublevación, el general don Emilio Mola, que era realmente el padre de la criatura, si se le puede llamar criatura a semejante asunto, que era, digamos, el que formuló más claramente qué es lo que los sublevados querían, y ahora no nos vamos a extender en ello porque sería muy largo. Mola era un sanguinario, sin duda, aquel que dijo que había que proceder con toda la violencia, evidentemente, pero Mola también tenía ideas claras de lo que quería hacer, ideas que luego la realidad desmontó completamente, porque Mola pensaba que en 2 semanas se iba a resolver el asunto y naturalmente había transcurrido más de un mes y aquello lo que había hecho era envenenarse, es decir, pasar de la simple sublevación a la guerra. Entonces, según cuenta este otro personaje que les digo, don José María Gil Robles, personaje también conocido en esta historia, en una entrevista en Valladolid, Mola le dice: oiga, Gil Robles,
en buena nos hemos metido. Ojalá que esto acabe con no más de 100.000 muertos. Y eso lo dice Gil Robles en su memoria. Si queremos a Gil Robles, esto demuestra que los sublevados actuaron no con improvisación, sino con la idea de que la sublevación iba a acabar con la República en un momento breve, iba a acabar con la República en pocos días. La resistencia de la República resultó una sorpresa para los sublevados. Y ahí tienen ustedes a Mola pensando que se habían metido en un profundo lío. Esto no ocurre, efectivamente, cuando en un país una parte del poder del Estado, y ahí la cuestión, entiende que el Estado sube, y una parte del país entiende que la riqueza del país es suya. Esto es lo que una democracia normal debe evitar. Y entonces resulta que el franquismo es la contraimagen de lo que verdaderamente un sistema democrático puede significar. Y no es un sistema democrático a la altura de lo de hoy, sino un sistema democrático tal como se entendía en los años 30, que no es lo mismo, pero cuyas bases fundamentales ya eran las mismas que tenemos. Ni el país ni el Estado pertenecen a una clase o a un grupo, sino que pertenecen a la comunidad entera. Esto es lo que los sublevados ignoraron completamente, pensando que podían poner a su favor en poco tiempo. Luego vino, por tanto, el sistema organizado cada vez más perfectamente para acabar con aquellos que habían tenido la ingenuidad de pensar que el país era todo. Bueno, pues con esto termino, muchas gracias, y si hay elementos para debatir, pues mejor.